El tercer cargo: no encarar el mal que aflige al hombre. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una sola se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 10 al 12. El libro de Romanos es uno de mis favoritos libros de la Biblia. No es una teología sistemática, pero si pudiéramos decir que un libro en la Biblia es una teología sistemática, sería este. No es sorprendente que Pablo dedica los primeros 3 capítulos de este libro a una cosa: convencer que todos viven bajo condenación. Pero la condenación no es el gran summum bonum en su teología. No es su propósito final o definitivo. Es un medio con el cual traer salvación a sus lectores, porque el hombre tiene que conocerse a sí mismo antes de poder entregarse a Dios. El hombre es tan caído que tiene que despojarse totalmente de toda esperanza en la carne antes de poder acudir a Dios. Es importante en todo sentido, pero es de especial importancia en la evangelización. Tenía yo 21 años y apenas había sido llamado a predicar cuando entré a una vieja tienda en Paducah, Kentucky, donde vendían trajes a pastores a mitad de precio. Lo estaban haciendo desde hacía unos 500 o 60 años. De pronto se abrió la puerta, sonó el timbre y la puerta se cerró. Había entrado un anciano. No capté su nombre, pero se acercó y me miró de frente. Dijo: «Muchacho, tú has sido llamado a predicar, ¿no es cierto?». Contesté: «Así es, señor». Resultó ser que el anciano era un evangelista. Dijo: «¿Ves ese edificio justo afuera de este?». «Sí», contesté. «Yo solía predicar allí. Descendía el Espíritu de Dios y las almas se salvaban». «Cuénteme», le pedí. No se parecía en nada a este evangelismo actual. Predicábamos por 2 o 3 semanas sin hacer ninguna invitación a los pecadores. Arábamos y arábamos los corazones hasta que empezaba a obrar Dios quebrantándolos», dijo. «Señor, ¿cómo sabía cuando venía el Espíritu de Dios para quebrantar sus corazones?», pregunté, a lo que respondió: «Pues déjame darte un ejemplo. Hace muchos años entré en esta tienda para comprar un traje. Alguien me había dado $30, diciendo: «Pastor, vaya mañana a comprarse un traje». Cuando entré, el joven empleado a cargo de la tienda me miró y cayó de rodillas exclamando: «¿Quién puede salvar a un hombre malo como yo?». Fue entonces que supe que el Espíritu de Dios se había manifestado en ese lugar. En la actualidad, simplemente entramos y les hablamos a las personas. Les hacemos 3 preguntas exploratorias y les preguntamos si quieren orar una oración y pedirle a Jesús que venga en su corazón. Los convertimos en hijos dobles del infierno, quienes nunca volverán a prestarse para escuchar el Evangelio por la mentira religiosa que nosotros, como evangélicos, hemos lanzado de nuestra boca. Cuando tratamos el pecado con superficialidad, en primer lugar estamos luchando contra el Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio, dice Juan 16:8. En la actualidad, predicadores muy populares se preocupan más por darle a uno lo mejor de la vida ahora que por la eternidad, y se jactan de que no mencionan el pecado en su predicación. Les puedo decir esto: a menos que esté obrando contra sí mismo, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con tales ministerios. ¿Por qué? Aunque el predicador diga que su ministerio no es enfocar el pecado del hombre, el del Espíritu Santo sí lo es. El ministerio del Espíritu Santo es venir y convencer al mundo de pecado. Y entonces sepan esto: cuando no encaramos específicamente con pasión y amor a los hombres y su condición depravada, el Espíritu Santo anda muy lejos de nosotros. Somos engañadores cuando encaramos livianamente el mal del hombre, como lo hacían los pastores de la época de Jeremías, y cubren la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: «Paz, paz», y no hay paz. Jeremías 6:14. No solo somos engañadores, sino también inmorales. Somos como el médico que niega el juramento hipocrático porque no quiere darle al paciente una mala noticia, pensando que se enojará con él o se pondrá triste.
Entonces, para evitarlo, no le da la noticia indispensable para salvar su vida. En estos días, algunos predicadores me dicen, no, hermano, usted no entiende, no somos como la época de John y Charles Wesley. Nuestra cultura es distinta a la época en la que predicaron Whitefield y Edwards. No somos tan fuertes como lo eran ellos. Estamos quebrantados. No tenemos tanta autoestima. Somos débiles y no podemos soportar tal predicación. Presten atención. ¿Han estudiado alguna vez la vida de esos hombres? La cultura de ellos tampoco podía soportar lo que ellos predicaban. Nadie nunca ha podido soportar la predicación del Evangelio. Reaccionarán en contra con la ferocidad de un animal o se convertirán. Nuestro mundo está plagado con este repugnante mal de la autoestima. Nuestro peor problema es que estimamos el yo más de lo que estimamos a Dios. También somos ladrones cuando no hablamos ampliamente del pecado. Somos ladrones. Pregunto yo, esta mañana, ¿a dónde se fueron todas las estrellas? ¿Pasó por aquí algún gigante cósmico con un canasto, las recogió a todas, se las llevó a otra parte? ¿A dónde se fueron todas las estrellas esta mañana? Allí están, pero no podemos verlas. Pero cuando el cielo se fue oscureciendo más y más, y la noche se puso negra, aparecieron las estrellas en la plenitud de su gloria. Cuando uno se niega a enseñar acerca de la depravación radical del hombre, es imposible glorificar a Dios, su Cristo y su cruz, porque la plenitud de la cruz de Cristo y su gloria se hacen más evidente cuando tiene como telón de fondo nuestra depravación. Sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, dice Lucas 7:47. Sabía ella cuando había sido perdonada porque sabía lo malvada que era. Ay, tenemos miedo de hablarles a los hombres de su impiedad y por ello nunca pueden amar a Dios. Les hemos robado la oportunidad de jactarse, no del yo, sino de seguir la exhortación. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. El cuarto cargo, una ignorancia del Evangelio de Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de ira. Romanos 5:8-9. Someto a consideración de ustedes el hecho de que en este país no es que esté endurecido contra el Evangelio, sino que es ignorante en lo que al Evangelio se refiere, porque la mayoría de los predicadores lo son. Repito, el cáncer de este país no son los políticos liberales, ni la raíz del socialismo, ni Hollywood, ni nada por el estilo. Cambio, lo es el supuesto pastor, predicador o evangelista evangélico de nuestra época. Allí es donde se encuentra el cáncer. No conocemos el Evangelio. Hemos tomado el glorioso Evangelio de nuestro Dios y lo hemos reducido a 4 leyes espirituales y a 5 cosas que Dios quiere que la persona sepa, con una pequeña oración supersticiosa al final. Y si alguien la repite después de nosotros con suficiente sinceridad, declaramos con un tono beato que ha nacido de nuevo. Hemos cambiado la regeneración por el decisionismo. En primer lugar, me ha sorprendido que después de hablar de esto, cuando creyentes consagrados con 30 y 40 años de vivir su fe, se me acercan con lágrimas en los ojos diciendo, hermano Paul, en toda mi vida nunca había oído esto. Y esto a pesar de que es la doctrina histórica de la redención y propiciación. Definamos el problema con claridad. El Evangelio comienza con la naturaleza de Dios, y allí pasa la naturaleza del hombre y su condición caída. Enseguida aparecen estas 2 grandes columnas que debieran ser conocidas por cada creyente como el gran dilema. ¿Y cuál es ese dilema? El más grande de toda la Biblia es este: si Dios es justo, no te puede perdonar tu pecado. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez el justificador de los impíos, cuando a lo largo de la Biblia dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová? Proverbios 17:15. No obstante, todos nuestros cantos cristianos se jactan de cómo Dios justifica al impío. Este es el problema más grande.
Este es el Acrópolis de la fe cristiana. Así lo dijeron Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon y todos los demás que han leído el capítulo 3 de Romanos. ¿Nos damos cuenta? Es lo que hay que comunicarles a las gentes. El gran problema es que Dios es realmente justo y todos los hombres son realmente impíos. Dios, para ser justo, tiene que condenar al impío. Y luego, de acuerdo con el plan eterno de Dios, fue aquella cruz del Calvario. En esa cruz cargó con nuestro pecado y, tomando el lugar de que por ley le correspondía a su pueblo, cargando nuestra culpa, se hizo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición, haciéndose maldición en nuestro lugar. Muchos tienen una opinión romántica e infructuosa del Evangelio, que el Cristo allí está, colgado en una cruz, sufriendo bajo las torturas del Imperio Romano, y como el Padre no tenía la fuerza moral para soportar el sufrimiento de su Hijo, le dio la espalda. No, le dio la espalda porque su Hijo se hizo pecado. Entonces, cuando está en el huerto y clama: pasa de mí esta copa, la gente especula: ¿y qué habrá sido esa copa? Ah, es la cruz romana, es el látigo, son los clavos, es todo ese sufrimiento. No quiero restarle importancia a los sufrimientos físicos de Cristo en la cruz, pero la copa era la copa de Dios, la ira del Padre que tenía que ser descargada en el Hijo. Alguien tenía que morir cargando la culpa del pueblo de Dios, abandonado por Dios debido a su justicia y quebrantado bajo la ira de Dios, porque Dios le plugo al Señor quebrantarlo. Estando en un seminario alemán en Europa hace un tiempo, vi un libro titulado The Cross of Christ. Lo tomé, comencé a leer y esto es lo que decía: el Padre miró desde el cielo el sufrimiento causado a su Hijo por las manos de hombres y lo contó como paga por nuestro pecado. Eso es herejía. Ese sufrimiento físico, ese ser clavado en la cruz, era parte de la ira de Dios. Tenía que haber sacrificio de sangre, no le quito importancia a eso, pero mi amigo, si nos detenemos allí, no tenemos evangelio. Cuando el evangelio se predica hoy y es compartido personalmente, ¿se habla alguna vez de la justicia y de la ira de Dios? Casi nunca. Rara vez se explica claramente que Cristo pudo redimir porque fue quebrantado bajo la justicia de Dios y habiendo satisfecho con su muerte la justicia divina, Dios es ahora justo y el justificador del impío. Nos limitamos a un reduccionismo del Evangelio y nos preguntamos por qué no tiene poder, qué pasó. Les diré, cuando se deja a un lado el Evangelio y el supuesto mensaje evangélico, ya no tiene nada de poder. Entonces hay que recurrir a las artimañas baratas que usan con tanta frecuencia en la actualidad para convertir a las almas. Y todos conocemos la mayoría de ellas, pero ninguna da resultado. Hace años, cuando terminé mis estudios en el seminario, tenía que tomar una decisión en cuanto a seguir estudiando para recibir mi doctorado en filosofía. Dios, con el fin de salvar mi vida espiritual, me mandó al centro mismo de las selvas peruanas, lo más lejos posible del mundo académico, y allí empecé a entender algo. Como dijo Spurgeon, hombres mejores que yo, con mentes mejores que la mía, han encarado esta doctrina de la segunda venida, pero inútilmente. Es una doctrina grande y poderosa. Me concentraré en esto, procurar entender algo de Cristo y Él crucificado. Me disgusta mucho cuando los hombres tratan el glorioso evangelio de Cristo como si fuera el primer paso hacia el cristianismo, algo que lleva apenas 10 minutos de consejería, después de lo cual uno pasa a temas mayores. Eso muestra lo patéticos que somos en cuanto a nuestro conocimiento de las cosas de Dios. Mis amigos, en el día de la segunda venida, comprenderemos absolutamente todo acerca de la segunda venida. Pero en la eternidad de eternidades en el cielo, ni siquiera comenzaremos a comprender la gloria de Dios en el Calvario. De eso se trata todo. Jóvenes predicadores, préstenme atención. Busquen la verdad de la cruz, lo que significa.
No necesitarán nada para aprender juegos extraños en su incensario, si pueden captar aunque sea una vislumbre de lo que hizo Él en aquella cruz. Me encanta contar lo siguiente. Lo he hecho 1.000.000 de veces. Abraham lleva a Isaac a aquella montaña, su hijo, su único hijo, a quien amaba. ¿Les parece que el Espíritu Santo está tratando de contarnos algo del futuro? Y ese hijo no se resistió, sino que se acostó. Cuando su padre entregó su voluntad a la voluntad de Dios, blandió su cuchillo para matarlo. Pero su mano fue detenida y el Señor proveyó un carnero para el sacrificio. Muchos cristianos piensan, oh, qué final feliz de esa historia. No es el final, es solo el intervalo. Miles de años después, Dios el Padre puso su mano sobre su hijo, su único hijo a quien amaba. Tomó el cuchillo de la mano de Abraham y sacrificó a su hijo unigénito bajo toda la fuerza de su ira. ¿Saben por qué? El pequeño evangelio que predican no tiene poder, porque no es ningún evangelio. Aprópiense del evangelio, pasen su vida de rodillas, retírense de los hombres, estudien la cruz. El cuarto cargo incluye, de hecho, una ignorancia de la doctrina de la regeneración. Sé que aquí hay presentes tanto calvinistas como arminianos. Sé que entre medio hay todo tipo de ideologías. Supongo que me llamo a mí mismo expulsionista de 5 puntos, pero quiero que sepan esto. La cuestión no es el calvinismo. Les diré cuál es la cuestión. Es la regeneración. Y es por esto que puedo tener comunión con Wesley y Ravenhill, Tozer y el resto, porque a pesar de su postura en otras cuestiones, lo importante es que creían que la salvación no podía ser manipulada por el hombre, ni por el predicador, sino que era la obra magnífica del poder de Dios Todopoderoso, y con ellos, por lo tanto, me identifico. Hay una manifestación más grande del poder de Dios en la obra de regeneración del Espíritu Santo que en la creación del mundo, porque creó el mundo de la nada, pero vuelve a crear al hombre de una masa de corrupción. Es un paralelo con la propia resurrección de nuestro Señor y Salvador. Entiendo que en la predicación hay maestros, predicadores y expositores, y todos ellos son muy necesarios para la salud de la iglesia. Pero tenemos que entender esto. Cuentan que cuando G. Campbell Morgan, ya anciano, subía a esa majestuosa torre para predicar, se decía una y otra vez, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Sabía que aparte de una manifestación magnífica de la obra regeneradora del Espíritu Santo, todo lo que decía estaba muerto. Es el Espíritu quien da vida. En este sentido, cada uno de nosotros que proclama la verdad de la palabra de Dios tiene que hacerlo como un profeta. ¿Qué quiero decir con eso? Somos siempre Ezequiel de pie en aquel valle de huesos secos y muy secos. Estamos allí, ¿qué hacemos? Profetizamos. Decimos oír la palabra del Señor y sabemos que el viento del Señor tiene que soplar sobre esos muertos. De otra manera no vivirán. Y cuando lo hayamos comprendido plenamente en la parte más recóndita de nuestro ser, ya no nos prestaremos a la manipulación que se lleva a cabo tan a menudo en el nombre de la evangelización. En cambio, proclamaremos la palabra de Dios, la doctrina de regeneración. Consideremos a los Wesley, consideremos lo que tuvieron que enfrentar, consideremos también a mi querido Whitfield. Todo el mundo en aquella época creía ser cristiano. Cristiano de verdad, ¿por qué? Porque habían sido bautizados de infantes, incluidos así en el pacto y confirmados. Pero vivían como demonios. Habían cambiado la regeneración por un tipo de credalismo al que los líderes religiosos de aquella época habían otorgado autoridad. Y entonces llegan los Wesley, no dijeron, el alma de ustedes no está bien, no han nacido de nuevo y no hay ninguna evidencia de una vida espiritual. Examínense, pónganse a prueba a ver si están en la fe. Estén seguros de su llamado y elección, os es necesario nacer de nuevo. En muchos lugares, por el evangelismo moderno de las últimas décadas, se ha perdido totalmente la idea de nacer de nuevo. Ahora solo significa que en algún momento en una campaña de evangelización, uno tomó una decisión, creyó que lo hacía sinceramente.
pero no hay ninguna evidencia en su vida de una obra sobrenatural, de volver a nacer realizada por el Espíritu Santo. Si alguno, no ciertas personas, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.